De los 24 portentosos tanques de granito y basalto que se alojan en el Serapeum, solo este está decorado con jeroglíficos realizados en época tolemaica. La tenue incisión de la escritura nos indica que fue trazada apresuradamente y en época posterior a su construcción. Esta técnica de inscripción no se corresponde tecnológicamente con la elaboración de unos monstruos de piedra, realizada con unas sierras que rebanaron sus aristas como si fuera mantequilla. Por el contrario, los jeroglíficos están horadados por la percusión de un diminuto cincel. Los cartuchos, que aparecen carentes del nombre del monarca, también nos proponen una finalidad distinta a su original destino, porque la escritura no habla ni de bueyes apis, ni de entierros de personas, ni de liturgias para celebrar la vida o conmemorar la muerte. Nadie sabe desde cuándo están estos sarcófagos aquí. Lo que sí sabemos es que el propio Ramsés II encargó a uno de sus hijos, Yanguas, el mantenimiento y cuidados del recinto, por lo que podemos considerar que es mucho más antiguo de lo que se supone. Son los sarcófagos más grandes del mundo. Algunos se elevan del suelo más de 3 metros. Los más grandes llegan a medir 4 metros de largo por 2,5 de ancho, con un peso de 70 toneladas de piedra. 15 personas cabrían perfectamente en su interior. Si aquello no es el cementerio de una raza de titanes, seguro que fueron gigantes sus constructores. Un examen del corte y del pulimento interior de los tanques indica que fueron pulidos con una precisión óptica, de tal forma que sus superficies parecen espejos y en su reflejo no aparece la más mínima imperfección. En sus esquinas se muestran las marcas de una máquina impensable que cortó en ángulos rectos perfectos todas las aristas. La tapa encaja en íntimo contacto, con una precisión difícil de conseguir por nuestra moderna tecnología. Y aún aguardan sorpresas mucho más comprometedoras. En las superficies exteriores se aprecian cortes en la piedra un tanto irregulares. Los egipcios, tan amantes de la simetría perfecta, cortaron sin motivo aparente algunas lonchas de piedra, dejando a la posteridad los únicos elementos irregulares que se hallan en el país del Nilo. Pero lo que es más extraño, tanto en la tapa como en el tanque, se aprecian unas sospechosas incisiones circulares. Su estudio dictamina que fueron realizadas por máquinas, unas perforadoras que dejaron en la piedra unas cavidades que van desde los 10 centímetros a los 60, con una limpieza y perfección que asusta. Estas marcas están colocadas sin orden y surgen solo en ciertas partes de algunos sarcófagos. Su función no es decorativa, ya que ningún elemento de este tipo aparece ni en las galerías, ni en las criptas, ni en los tanques. Si estas moles de piedra tuvieron alguna vez una funcionalidad técnica apartada del carácter religioso que parecen representar, esos orificios debieron servir para un propósito determinado. Son los monumentos de difícil catalogación, carentes de jeroglíficos y que presentan unos avances tecnológicos anacrónicos imposibles para una cultura del cobre, que desestabilizaban la historia escrita y que hace preguntarnos por el origen de tan fascinante civilización. Estamos ahora en el templo de Abidos, al norte de Luxor. En un frontis de la primera sala hipóstila aparecen unas representaciones increíbles que despiertan la fantasía de cualquier investigador de los misterios, porque las siluetas de los relieves parecen representar, sin género de dudas, un helicóptero, un carro de combate,
un prototipo de submarino y una extraña pistola. Todo ello en menos de medio metro cuadrado de superficie. El enigma fue resuelto por el epigrafista Georgios Díaz al descubrir el nombre de Ramsés II escrito sobre el de su padre, Seti I, cuyo cartucho fue previamente rellenado con yeso. Pero no todos los enigmas han sido resueltos en Abidos, porque el templo se edificó sobre una estructura mucho más antigua, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y que, como todos los problemas tecnológicos egipcios, carece de respuestas convincentes. Vamos a salir al exterior del templo para comprobarlo. El Osirión de Abidos es, según la religión egipcia, el lugar donde fue enterrada la cabeza de Osiris después de su desmembramiento por parte de su hermano Set, que repartió las 14 partes de su cuerpo a lo largo del Nilo. Posteriormente, Isis reunió los trozos y reconstruyó al dios, dotándole de la vida al instante justo para que pudiera fecundarla, de cuya unión nació Horus. Según esta simbología, estamos ante un templo primigenio, tan antiguo como los mismos dioses que protagonizaron la historia. Un templo espectacular precisamente por su sobriedad, porque carece de atributos faraónicos, porque no tiene inscripciones, relieves y jeroglíficos, porque está construido con bloques de 60 toneladas de peso, pulidos con calidad óptica, y porque entre la junta de los bloques podemos adivinar una técnica constructiva que no es egipcia. Un enigma mayor aparece en el subsuelo. Los ingenieros que lo diseñaron se olvidaron de que la base del templo estaba por debajo de la superficie del Nilo, cercano al templo, un error que debió pasar desapercibido a aquellos meticulosos artesanos de la piedra. La explicación a tal despropósito la aporta el investigador Andrew Thomas, que mantiene la hipótesis de que el Nilo es un canal artificial relativamente moderno, cuyas aguas fueron canalizadas a su actual cauce, dejando por ello la zona del Sáhara desertizada. Tal acción premeditada debió ocurrir después de que el Osirión de Abidos fuera erigido por una civilización anterior a la egipcia, con lo que su antigüedad debe remontarse algunos miles de años a la propia cultura faraónica. Solo así es posible explicar que la tecnología constructiva difiera de la egipcia, como podemos apreciar en otros lugares de Egipto, monumentos que los primeros egipcios que recorrieron el valle del Nilo ya encontraron edificados. Y curiosamente es la misma técnica que encontramos en otras culturas, tan distantes como las americanas o asiática, como si una civilización anterior hubiera recorrido el planeta dejando muestras en piedra de sus propósitos. Cuzco, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Mohenjo-Daro, Yatusas, Isla de Pascua, Egipto. Bloques multiangulares unidos en íntimo contacto con malformaciones y abultamientos en su superficie, carentes de escritura y camuflados en culturas posteriores que los adoptaron como propios y que también se fijaron en la forma piramidal para que les sirviera como un vínculo con el más allá y quién sabe si también con las energías que produce. Son estos los monumentos repartidos por todo el mundo que tienen una arquitectura similar, como el templo de la Esfinge de Giza, que estamos contemplando. Sus bloques multiangulares se unen con precisión milimétrica, de igual forma que vimos con el Osirión, aunque esta técnica no es luego visible en otras partes de Egipto, en construcciones realizadas por los antiguos egipcios. Viendo estas imágenes, no podemos por menos que imaginarnos los bloques del Cuzco, las fortalezas de Sacsayhuamán y Ollantaytambo, o las murallas que adoptaron asimismo los hititas en su capital, Yatusas, en la actual Turquía. Estos pueblos serían los depositarios de un legado anterior y actuarían como usurpadores de monumentos que ya se encontraron erigidos. Un principio científico afirma que una ciencia no avanza si no lo hacen a la vez todas las demás. Y es por ello por lo que si constatamos una perforación en ingeniería y arquitectura, no podemos por menos que atribuirles a esos constructores conocimiento sobre las demás ciencias,
en donde nuestros actuales biólogos y terapeutas están encontrando claves que dictaminan que estas construcciones favorecen procesos físicos y mentales a todos aquellos que se someten